Make it easy. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran. Con BCI Seguros, cuidar tu salud sí es posible. Y Bodega San Francisco, creciendo juntos, presenta el Rat Pack, la mesa de editoras esta mañana, todos los lunes con Angélica Bulnes. Coneja, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Con invitado, como todos los lunes. Tenemos un abogado y exalcalde de Valparaíso entre el año 2016 y 2024. Dejó en noviembre el municipio antes de que se venciera el plazo. Muy buenos días, Jorge Charp. Bienvenido. Muchas gracias, Angélica. Buenos días, querido Iván. Jorge Charp, que lo tenemos en Santiago, además. Ya que estamos. Viajó desde... Valía la pena la ocasión para conversar con usted. Muchísimas gracias por venir. Gracias por invitar. Jorge, bueno, partamos por lo más simple. ¿En qué está actualmente después de haber dejado el municipio? Bueno, estoy en lo personal descansando un par de días, retomando la lectura en algunas cosas que tenía pendientes, pero también activo políticamente. Yo soy parte de un movimiento que se llama Transformar Chile y nos encontramos en el medio de una conferencia de discusión política para poder definir nuestro rumbo político el 2025. El 2025 ya comenzó, de hecho, como hemos podido ver con los anuncios de candidaturas, precandidaturas, pero mirando también la política con los ojos que te da la experiencia de 8 años en una alcaldía difícil, en una ciudad compleja como Valparaíso. Yo le decía a Angélica fuera de micrófono que me tocó compartir con 3 presidentes de la República, con un montón de ministros de Estado, con embajadores, con presidentes de otros lugares, y creo que esa experiencia me da también cierta pausa y tranquilidad para mirar lo que viene. La política chilena de repente es muy frenética y se da poco espacio para mirar fenómenos más profundos, que es lo que yo creo que está pasando en varios sentidos en la sociedad chilena. De esos 3 presidentes, sí. Jorge, con quien le tocó convivir, ¿cómo fue la relación con cada uno y con cuál logró mejores entendimientos? Sí, bueno, con cada uno puedo decir cosas distintas. Creo que con la presidenta Bachelet tuve muy poco tiempo de relación. Ella estuvo en mi primer periodo, el 2017. Yo era muy joven, tenía 31, 32 años. joven, no, 39 ahora. Y con el que más pude relacionarme fue con Piñera, con el presidente Piñera. De hecho, con el presidente Piñera acordamos la construcción del Parque Barón, en el sector de Barón. Evidentemente con el presidente Piñera tuvimos luces y sombras, tuvimos muchas luces, quiero decirlo. Participé en varias comisiones que él organizó. Luego tuvimos las diferencias que tuvimos en el marco del estallido social, y con el presidente Boric ha sido una relación más mediada por la política, creo yo, pero logramos hacer un par de cosas, en particular en lo que llamamos el Acuerdo por Valparaíso, que es este gran acuerdo ciudad que realizamos para facilitar la expansión portuaria. En Valparaíso hay un proceso de expansión portuaria de una inversión de más de $800 millones que se está realizando en la ciudad. Entonces la idea era tratar de reducir todo esto de la permisología en virtud de un gran acuerdo puerto-ciudad que se plasmó en un documento que se llama Acuerdo por Valparaíso, y eso se lo entregamos al presidente Boric con el presidente de la empresa portuaria. Es curioso porque con el presidente Boric tendría que haber, es el presidente más afín, digamos. En principio. A ver. En principio. O sea, contraintuitivamente, ¿no es más fácil llevarse con el que uno se conoce mejor? A veces no. Muchas veces te puedes llevar mejor, más pensando cuando estás en un cargo de gestión, con quien piensa distinto a ti que con quien piensa igual a ti. Es bien. A mí me pasó eso con Piñera. De hecho, durante el primer año de Piñera, por ejemplo, yo destaco mucho la construcción del Parque Barón. Él fue quien le pidió al presidente de la empresa portuaria de su momento, Raúl Celi, entregar los paños de Barón para la construcción de un parque público que ahora va a retomar su construcción a fines de diciembre. No, yo creo que la política a veces te da harta sorpresa. De repente tú piensas que con los que eres más afín o los que tienes una larga trayectoria te vas a llevar mejor, pero no, de repente te encuentras con gente que te sorprende y que puede estar en la vereda del frente, pero tiene algo interesante que decir. Yo también te decía que con otro personero a la derecha con el que me llevé siempre muy bien fue Cristian Monkever, que fue ministro de Vivienda en su momento, que él hizo toda la trayectoria. Él fue concejal, fue diputado, y ahí tú te das cuenta que en la política hay gente que está en la política solo para figurar, y pueden ser de lado a lado, y otros que están para trabajar. Yo creo que hay gente de lado y lado que más bien se inscribe en lo segundo,
y uno tiene que estar siempre a disposición de tener entendimientos de acuerdo con esa gente. Jorge, y habiendo como logrado cierto entendimiento desde la diferencia, por ejemplo, con el expresidente Piñera o con gente como Cristian Monker, ¿por qué para el estallido entonces fue tan duro con la derecha y no sirvió de nada esos vínculos que se podían haber tejido antes? Bueno, yo pienso que hay un balance que el país, creo yo, tiene que terminar de hacer de lo que pasó el 2019. En el país hay dos lecturas, ¿no? Una lectura de la derecha más dura que dice que lo que hubo el 2019 fue un estallido delictual, y otros que planteamos que más bien hubo un estallido social que expresó un malestar social de un montón de heridas que tenía la sociedad chilena, muchas heridas que todavía no sanan. Y creo que mientras que esa lectura no se termine de asentar y se llegue a una visión, ojalá lo más compartida posible, va a ser difícil poder saber, por ejemplo, qué es lo que hoy día hay que hacer en Chile, porque la gente hoy día, según lo que muestran las encuestas, está diciendo exactamente lo mismo que decía el 2019, que hay problemas en salud, que hay problemas en pensiones, que hay problemas en educación. Ahora se agregó la crisis de seguridad, mucho más agudamente que lo que pasaba el 2019. Ya, pero eso es un análisis de lo que ocurrió desde el punto de vista de la relación política. O Igual, sea, sí. Su sector fue súper duro. Sí, por supuesto. Yo pienso que el gobierno del presidente Piñera incurrió en una acción, en una perspectiva en materia de violaciones a los derechos humanos que creo que es real. O sea, hay juicios, hay investigaciones, hay informes internacionales. Me parece de que, como te decía, creo que la derecha debería hacer un balance un poquito más profundo respecto a lo que sucedió en el 2019, como también el sector en el que uno es parte, porque uno no podría negar de que en el marco de lo que sucedió en el 2019 hubo hechos de violencia, los saqueos que generaron un montón de daño, como por ejemplo a ciudades como Valparaíso o los centros de las grandes capitales regionales. Y creo que esas heridas todavía están. Me parece que las heridas de lo que pasó el 2019 se sanan con buena política y con cosas que produzcan cambio en la vida de la gente. Estamos con el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Jorge, usted dice el sector del cual uno es parte. Uh-huh. Y yo quiero saber de qué es parte hoy día Jorge Sharp. ¿Qué parte de la izquierda representa? Bueno, yo pienso que, a ver, Angélica, yo creo que hoy día la política está, a mi juicio, consumida en dos grandes sectores, el oficialismo y la oposición. Y es cosa de ver lo que sucede con la reforma de pensiones. Creo que la reforma de pensiones está metida en una especie de laberinto sin salida, ¿no? Se está negociando un 0,5, un 1% del 6% adicional, cuando la evidencia demuestra de que el sistema de capitalización individual en general no entrega la posibilidad de buenas pensiones, por ejemplo, a las personas que tienen sueldos bajos. Yo soy parte de un sector que está en proceso de constitución, que yo lo llamo el extraoficialismo, que no es parte del oficialismo, pero no es parte de la derecha, que yo espero que el 2025 tenga la posibilidad de jugar un rol en el escenario político electoral. Soy de la idea de que es importante realizar, ojalá, la primaria más amplia posible en el país, que impida derechamente la llegada de la derecha a la moneda el año 2025. Tengo la impresión de que el proceso de derechización política, social y cultural que está viviendo el país hace mucho más probable de que Beli Matei o cualquiera de los otros candidatos que pueda estar tengan más posibilidades de poder gobernar el país el próximo periodo. O sea, aún no estando en el oficialismo, ¿usted participaría en una primaria o el movimiento? Nosotros estamos dispuestos a que, y yo lo he escuchado eso, lo he conversado con Paulina Bodanovich, lo conversé con el vicepresidente de la Cámara, Erika Dedo, de ojalá de perspectivar una alianza lo más amplia posible para poder enfrentar el 2025. Me parece de que el oficialismo como está no basta. Y la mejor expresión de eso es lo que está pasando con la reforma de pensiones y cualquier cambio profundo que se quiera o distinto que se quiera hacer en el país. Entonces, fuera del oficialismo hay un conjunto de fuerzas que tienen, creo yo, un peso, un rol que jugar y que perfectamente podrían ser parte de una gran alianza con estos objetivos que menciono. Usted está empujando este movimiento Transformar, que está ahora como en su diálogo.
¿para qué un movimiento más? Si lo que nos sobran son partidos políticos a esta altura, ¿no? ¿Por qué otro más, otra alternativa más, en vez de aunar fuerzas? Pienso que el problema, a propósito de la discusión del sistema político, el problema de fondo, Angélica, en el país es, más que del número de partidos que existen, es la falta de proyecto. Y ahí es donde creo yo hay un vacío en Chile. Si tú te preguntas cuál es el proyecto que empuja al oficialismo o cuál es el proyecto que empuja a la derecha, es difícil, con todo el ruido que hay en la política, identificar para dónde se quiere llevar el país en los próximos 20, 30, 40 años. La política hoy día en Chile está llena de planes chicos, puros planes chicos, pero no hay un plan grande para el país. Entonces, me parece de que lo que hoy día requiere el país es un plan grande, una mirada de largo plazo. Algo como lo que sucedió Independiente con las luces y sombras que tuvo durante los años 90. La Concertación tenía un plan para el país, uno lo podría compartir o no, pero hoy día eso no existe. Entonces, ¿y cuál sería para la izquierda que usted, en la que usted se inserta? Sí, mira, voy a citar a alguien que no tiene nada que ver con mi sector, que dan el clavo respecto a, al menos en la cuña, a lo que creo que requiere el país. Sebastián Edwards, hace poquito, un connotado economista. Estuvo acá la semana Aquí, pasada. bueno, ¿qué dijo Sebastián Edwards? El neoliberalismo en Chile está agotado. Lo dijo él, no lo dijo. Pero después se anduvo arrepintiendo porque le cambió el título al libro y le pasó de la caída del neoliberalismo al futuro del neoliberalismo. Pero bueno, pero partimos de un diagnóstico que quizás pueda ser similar, es decir, hay un agotamiento del modelo de desarrollo en Chile, eso es evidente, pero no hay hoy día una discusión sobre eso. Entonces, por ejemplo, yo venía escuchando la radio cuando venía para acá, a propósito de la entrevista que le hacía el Quique Mujica a Undurraga, la danza de nombres que aparecen para la presidencia. Undurraga Francisco. Al Francisco Undurraga, sí. De Evópolis, en Radio 3C. Y la danza de nombres que aparecen a propósito de la presidencial. O sea, aparecen un montón de nombres, pero no aparecen proyectos. Entonces, el problema que tiene, a mi juicio, el país es ese. Entonces, ¿Y esta izquierda que usted representa? Porque después hablamos de los nombres. ¿Es un modelo de desarrollo distinto? Sí, por supuesto. ¿Ya? Mira, yo creo que Chile podría llegar a ser, mira lo que te voy a decir, ¿no? Chile podría ser potencia mundial y volcar su desarrollo a la gran posibilidad que nos entregan los océanos. O sea, los océanos son el bien común natural más grande del mundo y son la perspectiva que tiene Chile para poder acceder al desarrollo. Chile tiene más de 4.500 kilómetros de costa, la explotación o el desarrollo que tenemos respecto a los océanos está sumamente subdesarrollada. De hecho, el Océano Pacífico es una gran comunidad de naciones a la que llegamos a más de 3.000 millones de personas. Entonces, ¿cómo convive eso, perdón? Yo digo que por ahí, a ver, hay que poner ideas nuevas sobre la mesa, frescas, que permitan hacer que cambie el debate en el país. Pero, por ejemplo, en ese modelo de desarrollo, ¿Dominga sí o Dominga no? Estoy pensando como en los grandes proyectos, ¿qué lugar tienen? Yo creo que, a ver, más allá de proyectos específicos, son fundamentales los grandes proyectos. Por ejemplo, soy un hincha número 1 de las expansiones portuarias. O sea, yo creo que Chile requiere una nueva política de puerto. ¿Incluyendo Valparaíso? Por supuesto, sí, por supuesto. De hecho, empujamos hace un año el acuerdo por Valparaíso que permite que el puerto crezca y se inviertan en la ciudad $800 millones, como también se requiere la expansión en San Antonio. El problema en materia portuaria es que hoy día Chile tiene una política del siglo XX. Chile tiene la ley de modernización portuaria del año 1997 y no hay una nueva ley de puerto que permita, por ejemplo, entre otras cosas, resolver el problema de la permisología a propósito de los grandes proyectos o las relaciones puerto-ciudad, o que, por ejemplo, que es una demanda que tienen las ciudades-puertos, que los puertos tributen en las ciudades donde se encuentran, donde se albergan, como sucede en las grandes ciudades del mundo, ¿no? Y nadie expansión portuaria significa claro. Entonces que ya no estamos en la idea de alguna izquierda de revisar los tratados de libre comercio, porque para eso son los puertos. O sea, los tratados de libre comercio son instrumentos al servicio de objetivos país. Y me parece que un modelo de desarrollo nuevo tiene que poner en el centro el bienestar de la población. Y los puertos juegan un rol fundamental. Por los puertos se mueve el 95-96% de la economía nacional. Y los puertos son es nuestra puerta de entrada al mundo. No está tan en desacuerdo con Sebastián Edwards, ya que estamos. Mira, en Chile tenemos más de 50 puertos, solo 11 puertos son estatales. El resto de los puertos son privados o privados concesionados. Claro. Y sobre eso no hay una gran estrategia portuaria que los articule, que los oriente. Por ejemplo, es bien sorprendente, no hay ni siquiera hoy día una subsecretaría a nivel ministerial o una dirección general
que los estructure, y los puertos son recursos estratégicos de cualquier estado. Entonces, me parece de que por ahí hay un camino interesante para el desarrollo. Chile, no digamos que Chile es una larga y angosta faja de tierra. Digamos que Chile es una larga y angosta faja de tierra, pero además también es un ancho y profundo territorio marítimo. Estamos con el exalcalde de Valparaíso, Jorge Char. Ya, y los puertos es uno de los énfasis que le está dando Sí. a su movimiento Transformar. Sí. Pero resulta que su candidata, la candidata de continuidad suya en Valparaíso, Carla Meyer, Sí. no ganó la candidata del Frente Amplio, y lo mismo pasó en San Antonio. el Sí, otro tuvimos una puesto. derrota electoral. Ya, ¿cómo interpreta usted eso? Bueno, el ¿Una 2020... derrota electoral o política? No, electoral. Electoral. Veremos. Ya. Veremos, ya está por ver. Veremos qué pasa en 2025. Pero nada, pero la política es así, ¿no? El 2021 a nosotros nos fue muy bien. Nos fue muy bien, el 2024 no nos fue bien. Pero la política sigue. Po. Ahora viene el 2025. Ya. ¿Y el 2025 qué va a pasar con usted? Bueno, en enero vamos a tomar una decisión respecto a cuál va a ser nuestra posición en el escenario electoral. Nos interesa empujar esta alianza amplia, que tiene también puesta a su vista la primaria presidencial, la posibilidad también de postular al Congreso, y mientras tanto ahora estamos formando el movimiento por los puertos. Pero, perdón, Estamos trabajando en eso. Pero participando de una primaria del oficialismo, ¿podría ser usted el que participe? Porque eso no se opone a una parlamentaria después, digamos. Es algo que estamos... Podría ser. Es algo que estamos trabajando. Lo que pasa No es lo que... descarta, como dicen. Claro, esa es como la frase cliché del momento, ¿no? No, pero más que eso nos interesa empujar más que una primaria del oficialismo, una primaria de una nueva alianza. O sea, porque no es solo oficialismo, es un montón de gente que no es parte del oficialismo y que está muy preocupado de lo que está pasando con el país en materia del avance de la derecha, y por tanto lo que hay que hacer es combinar esfuerzos y generar un nuevo lugar político en el país en torno, creo yo, a una primaria. Y ahí claramente nos interesa jugar un rol, puede ser con una candidatura o apoyando perfectamente a alguien. pues ya. Nos abrimos a todas las posibilidades. ¿Y usted cómo evalúa que ha sido el gobierno del presidente Boric? Buena pregunta. Buena pregunta. Para eso estamos. Buena pregunta. Ha sido un gobierno que ha tenido que gestionar la frustración de no cumplir con las expectativas que estaban recaídas sobre el gobierno. Usted dice no ha cumplido con la expectativa, con lo que... O sea, creo que eso efectivamente, y eso tiene muchas explicaciones. Tiene explicaciones vinculadas a las propias cosas que pasan dentro del gobierno, y tiene también explicaciones vinculadas al tipo de oposición que existe hoy día en Chile. Mira, voy a poner el ejemplo de la reforma de pensiones. El gobierno ha apostado a que la estrategia para sacar la reforma de pensiones sea una negociación en el Parlamento. Y evidentemente hay que negociar en el Parlamento porque ahí se aprueban las leyes. Pero yo me pregunto, ¿por qué el gobierno, por ejemplo, no ha activado de alguna forma la sociedad civil en torno al debate de pensiones? ¿Por qué no se ha invitado a los expertos, a las universidades? ¿No se ha invitado a gente de otros países en el mundo a pensar y a que muestren cuáles son sus sistemas de pensiones? ¿Por qué no se ha abierto más profundamente una discusión en la sociedad chilena respecto al tipo de pensiones que se requieren? Porque, a ver, convengamos, el sistema de capitalización individual como sistema de pensiones es un fracaso. Y eso lo dicen expertos internacionales y lo dice la experiencia comparada también. Ahora, aparentemente no es lo que piensa la gente. Se lo pregunto Es porque, que, efectivamente, porque ahí, a propósito de sí. derrotas políticas y derrotas electorales, tuvieron ustedes una derrota política, no electoral, el 4 de septiembre del 2022. Por supuesto, digamos. Iván. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema, porque lo que hay detrás del debate de pensiones es un debate también de sentido. Porque el discurso de la derecha, yo no estoy de acuerdo con decir que la derecha es ultra al momento de negarse al acuerdo de pensiones. Lo que está haciendo la derecha, particularmente la derecha republicana, es disputar el sentido común en Chile. O sea, es muy sencillo decirle a la gente, es muy sencillo decirle a la gente que tus ahorros son tuyos, tu derecho a la propiedad es sagrado. Es verdad. Con mi plata no. Exactamente, es de sentido común. Son 40 años de sentido común que se aplican en esa máxima, y la gente efectivamente conecta con eso. El problema es que el derecho de la propiedad sobre los fondos de pensiones no le va a asegurar a ese chileno o chilena una buena pensión. Y ahí es donde yo digo, el gobierno creo ha capitulado, y en general a poder desarrollar un debate mucho más profundo
en materia de lo que está detrás del problema de las pensiones, porque a mi juicio es la solidaridad. Mira lo que voy a decir, es la solidaridad lo que va a hacer que el chileno y la chilena tenga hoy día una mejor pensión, y no el derecho de propiedad en sus ahorros. Yo tengo más preguntas, pero no sé cómo estamos de tiempo. Estamos, la última. Ya, la última, que es, usted en su momento, en el año 2019, sale de lo Sí, que hoy día es el Frente Frente Amplio, deja Convergencia Social, precisamente porque el presidente Boric firma, en ese minuto diputado, el acuerdo. Ujú. ¿Se arrepiente de haber dejado el Frente Amplio? No me arrepiento de haber dejado el Frente Amplio en su momento, porque me parece de que era lo que en su momento pensábamos que teníamos que hacer. Y tiene que ver con lo que decían a propósito del Pero del se tema. perdió de alguna manera haber participado de lo que ha sido todo este gobierno. Sí, Y de la deliberación, digamos. Exactamente. sí, pero me parece de que independiente de la adscripción a un partido en particular que uno pueda tener, sigue estando pendiente en el país el problema del proyecto país. Y creo que el Frente Y Amplio... el suyo no es el del Frente Amplio. Creo que tenemos coincidencias en muchos sentidos. También tenemos diferencias. Por ejemplo, a propósito del tema de pensiones, el rol que se le entrega a la sociedad en un debate de estas características. Me parece de que la sociedad ha estado completamente dormida en todas estas semanas. Es como la sociedad mirando a la política cómo se pone de acuerdo. Claro, la política tiene el deber de ponerse de acuerdo, pero la sociedad algo tiene que decir. Entonces, me parece que está pendiente todavía la construcción de un proyecto país que trascienda siglas políticas. Y ahí el Frente Amplio tiene un rol, pero también todo lo que no es el Frente Amplio, que es muy grande en Chile, que está muy desarticulado, muy disperso, a propósito de lo que usted decía, Angélica, tiene que el 2025 hacerse sentir. En eso estamos trabajando. Pero la política es larga, queda mucho. A ver si sigue en el Congreso. Para usted, digo. El 2026. Sí, puede ser. Es una posibilidad. Con Jorge Charp, el exalcalde de Valparaíso, en esta mañana de la mesa de editoras del